Yo en esta oportunidad agradezco la invitación de poder compartir la palabra. Voy a tratar de no extenderme demasiado, pero quiero hablar justamente de un tema muy importante que va para los jóvenes. Quizás los que ya estamos casados y hemos experimentado las bendiciones grandes de Dios, hemos visto cómo Dios bendice poderosamente. Antes quisiera que oremos para pedir la dirección de Dios. Padre, gracias Señor por este tiempo. Te pedimos que hables tú a nuestros corazones, que seas tú tocando nuestras vidas, especialmente la vida de los jóvenes, aquellos, Señor, de los cuales el enemigo pone la mirada y el enemigo quiere, Señor, que tropiecen, porque la esencia del enemigo es matar, hurtar y destruir. Pero tú has venido a dar vida y a dar una vida en abundancia, esa vida que hoy experimentamos, una vida abundante, una vida plena, una vida maravillosa que tú nos das. Y queremos que cada joven experimente esa vida. Señor, habla a los corazones, sé tú, Señor, hablando en todo momento, usa mis labios, usa, Señor, todo lo que he preparado en esta noche y que sea tu nombre glorificado. En Cristo Jesús, amén. A través del tiempo experimenté la gracia y misericordia de Dios en mi vida. Estoy casado, ya voy a cumplir 9 años, tengo 3 hermosos hijos, mi hijita Valentina, mi hijito Evan y mi última hija Abby. Puedo decir y puedo confirmar lo que muchos de ustedes saben, que definitivamente cuando uno está dentro del plan de Dios y su voluntad, obedeciendo sus mandamientos, experimentamos bendiciones sumamente maravillosas. Y el Señor nos da aún algo mejor de lo que nosotros buscamos. A veces tenemos un ideal de la vida, de cómo queremos que las cosas se realicen en nosotros. Pero déjeme decirle que lo que Dios tiene es mucho mejor. Es muchísimo mejor, ¿no? Y parte de lo que empiezo a decir es justamente de lo que vamos a hablar. Hablábamos que cada joven va a tomar una decisión final. El texto bíblico que vamos a hablar está en 2 de Corintios, capítulo 6, por favor. Versículo muy conocido, versículo muy predicado, pero que trataremos de hacerlo sencillo de entender. De hacerlo muy sencillo de entender, 2 de Corintios, capítulo 6, el versículo 14 al versículo 16. Quizá usted ya lo ha leído, quizás se lo han predicado muchas veces, quizás probablemente en el transcurso de esta confraternidad, de este evento, se ha repetido mucho. Y quizás a los que ya están casados y tienen años en la fe, saben que es un verso fundamental e importante en la vida de cada uno de nosotros. Dice 2 de Corintios, capítulo 6, el versículo 14 y al versículo 16, dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Textos muy conocidos, pero lanzo una pregunta. ¿Cuántos creen que lo que acabamos de leer es un consejo? ¿Cuántos creen que es un consejo? Probablemente muchos crean que este es un consejo que da Dios hacia nuestras vidas y que probablemente, valga el contexto a la iglesia de Corinto, era un consejo que Dios estaba dando. Pero déjeme decirle que este no es un consejo, este es un mandamiento. Lo que el Señor está expresando y lo que está tratando de decir no es que está aconsejando, mira, les aconsejo que ustedes no se unan en yugo desigual. Y estamos entrando directamente al texto y a lo que quiere decir en esta noche. No vamos a encontrar al Señor aconsejando, dando una idea de lo que podría ser. Esto que estamos leyendo en los versículos 14, 15 y 16 es un mandamiento. Vuelvo a repetir, no es un consejo, es un mandamiento. De hecho, este es uno de los mandamientos que más se repite en la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios de muchas maneras, de muchas formas, habla y de muchos medios le dice a su pueblo y le prohíbe a su pueblo unirse en yugo desigual con aquellos que no compartían su fe. Y estamos entrando directamente a la parte, central de la enseñanza, de frente.
Porque esto no es un consejo. Muchas veces podemos ir a la palabra de Dios y si nosotros no tenemos, si la palabra de Dios no es para nosotros lo más importante, probablemente mucho de lo que dice la palabra de Dios para nosotros van a ser consejos, dichos, enunciados, por allí probablemente algunas cosas que podemos tomar en cuenta. Pero cuando nosotros aprendemos a amar la palabra y amamos sus mandamientos, entendemos que son mandamientos que el Señor nos da. Y esos mandamientos que el Señor nos da, créanme que son los mejores. Muchas veces no entendemos, muchas veces no comprendemos, muchas veces queremos la ecuación completa, pero Dios requiere y pide de nosotros obediencia. Y este es un mandamiento. Y cuando leemos el versículo 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué significa unirte en yugo desigual? Significa una unión sentimental entre dos personas que tienen una diferente naturaleza. Repito, una unión sentimental entre dos personas que tienen una diferente naturaleza. Cuando hablo de naturaleza, me estoy refiriendo que a uno que tiene la naturaleza divina y a otro que pues tiene la naturaleza satánica. Ahora, nosotros, los hijos de Dios, ya lo hemos entendido porque la palabra lo enseña. Nosotros somos, la Biblia dice que somos una nueva criatura, ¿amén? Somos una nueva criatura. La Biblia dice que ahora poseemos una nueva naturaleza. Y nosotros somos hijos y andamos en la luz. Ahora, cuando vamos a la Biblia y leemos esta palabra, yugo desigual, probablemente va a ser un término o va a ser algo que no estamos muy familiarizados. A menos que quizás algunos hayan trabajado en el campo y entienden muy bien este concepto. Por eso yo considero que muchos jóvenes probablemente no tienen idea qué es un yugo. Bueno, para decirlo de una manera muy sencilla, un yugo era una herramienta que los agricultores usaban para poder arar el campo. Pero era una herramienta que se ponía sobre el hombro de los animales, sobre el lomo, perdón, de los animales. Pues era de madera y se ponía sobre el lomo de los animales para que ellos puedan arar la tierra. ¿Se entiende? Muy sencillo de entender. Pues este era el yugo y el yugo se ponía sobre los lomos y unía la fuerza de dos animales que luego ellos empujaban un arado y mientras ellos, los bueyes, caminaban, avanzaban como una especie de arado estaba atrás y podían surcar la tierra para que la semilla sea sembrada. Pues ellos tenían que empujar porque el yugo los unía y unía las dos fuerzas de los animales mientras se abría la tierra. Ahora, ¿de dónde viene el concepto del yugo desigual? Cuando leemos 2 de Corintios, probablemente podamos pensar que en ese momento se le ocurrió a quien escribió este texto, pero no era así. Porque el concepto del yugo desigual ya estaba establecido en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 22, versículo 10, el Señor dijo, no ararás con buey y con asno juntamente. Entonces, ¿por qué se hablaba del yugo desigual? Porque los agricultores, que en esos tiempos quizá no tenían dinero para tener dos bueyes, unían a un buey con un burro. ¿Ok? ¿Me entiende? A un buey con un burro. Y Dios prohibía unir el arado con un buey y un burro. ¿Por qué? Si lo leemos en Deuteronomio 22:10, dice, no ararás un buey con buey y con asno juntamente. O sea, el Señor decía, no puedes juntar a un buey y a un asno, o sea, a un burro. No los puedes juntar. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podías juntar mientras se araba a un buey y a un asno? Porque el buey tenía diferente naturaleza, diferente tamaño, diferente velocidad que el burro. Y se entiende porque usted sabe cómo es un buey y cómo es un burro. Por eso cuando ellos intentaban jalar el arado, uno se iba moviendo para un lado y el otro para el otro y se hacían daño. Y según la palabra, el buey era un animal limpio, considerado un animal limpio, y el burro o el asno era considerado un animal inmundo. Y comúnmente lo que hacía pues el burro era comer y siempre su hocico apestaba.
Y esto hacía pues que el buey, mientras avanzaba, volteaba y se quería ir para acá y el asno se quería ir para acá, y entonces no podían arar la tierra. La tierra no podía ararse correctamente. No podía hacerse un surco derecho. Ahora usted imagínense, un buey fuerte, corpulento, con una altura distinta al asno, porque tenían tamaños diferentes y velocidades distintas, porque eran de naturalezas diferentes. Por eso el Señor dijo, no pueden arar ustedes con un buey y un burro. De allí viene el concepto del yugo desigual, porque era un yugo desigual. Ahora usted imagínese si se podía sembrar en esa tierra. La tierra no estaba derecha. La tierra, si el buey quería irse para la izquierda y el asno para la derecha, la tierra zigzagueaba, ellos zigzagueaban y toda esa línea no se podía sembrar. Y por eso dije, esta unión era, escuché bien esto, improductiva para los propósitos del amo. Esta unión era improductiva para los propósitos del amo. Porque lo que quería el amo era tener una buena siembra. Quería que el trabajo se haga rápido y se haga bien, pero no se podía, porque cuando juntas a un buey y a un asno, se hace improductivo lo que realmente se está buscando hacer. Escuche bien esto, y esto es muy sencillo de entender, porque ya usted me va entendiendo la idea del yugo desigual. Dios no pondrá el yugo de sus propósitos sobre una pareja que estén unidas en yugo desigual. No lo pondrá. No pondrá sus propósitos sobre una pareja que está unida en yugo desigual. ¿Por qué? Porque ¿sabe una de las cosas que también ocurría cuando unías a un asno y a un buey? Que se lastimaban. Se lastimaban. Porque ¿quién era más fuerte? Pues el buey. Y él jalaba y el otro, y el burro era a veces llevado para un lado y se lastimaban entre sí. Y esto no podía hacerse con naturalidad, no se podía trabajar bien porque ambos eran de diferentes naturalezas. Es muy sencillo de entender lo que la palabra dice cuando habla del yugo desigual. ¿Por qué no se puede, unir en yugo desigual? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es doloroso, es improductivo. Dios prohíbe la unión sentimental de dos personas de diferentes naturalezas, porque no es útil para los propósitos que Dios quiere. Amén. Por eso viene esta frase del yugo desigual. Y es muy fácil de entender. Yo se lo expliqué a mi hijita de 7 años, porque ella estaba leyendo un día la Biblia, le gusta leer la Biblia a ella, aprendió a leer con la Biblia. Y me dijo, papá, ¿qué es el yugo desigual? Le expliqué y entendió claramente, lo entendió tan claro. Bueno, espero que lo haya entendido en el futuro, cuando quiera casarse, ¿no? Todavía tiene 7 años. Pero entendió la esencia del mensaje que tomó. Tenemos un perro en casa que tiene 14 años. Ya, este perro ya poco tiempo va a la presencia de Dios. No, bro. Ya está muy viejito. Y este perro es un perrito que ya está viejito, Numa lo conoce, no ladra, gime. No ladra, gime. Y mi hijita hizo el ejemplo entre este perro, bueno, su ejemplo era muy colosal, y tenemos otro perro que tiene 2 meses. Este es un loco, va por todos lados, trató de unirlos a los dos, y ella me decía, papá, ¿el yugo desigual es esto si los uno? Una niña de 7 años entendió fácilmente la figura del yugo desigual. Y ustedes y los jóvenes que tienen una inteligencia superior a una niña de 7 años, pueden comprender claramente que no hay compatibilidad entre la luz y las tinieblas. No la hay, porque son opuestos. La justicia y la injusticia, Cristo y Satanás son opuestos. El creyente es templo del Dios viviente, amén. Eres santo y apartado para Dios, y el incrédulo es una persona que tiene a Satanás como su Dios. Enemigo de Dios, como dice Romanos capítulo 5. Ahora, estamos tratando de expresar lo que dice el texto bíblico cuando dice, no se unan en yugo desigual. Van a ser improductivos. Dios no pondrá el yugo de sus propósitos sobre una pareja que esté unida en yugo desigual. No lo pondrá. Y justamente uno trata de ver
Y vas a tener muchos testimonios. ¿Sabe una cosa, hermano? Dios es grande en misericordia y gracia. Porque a pesar que algunas personas experimentaron el tema del yugo desigual, en algunas personas, y hay muchos casos, que Dios fue misericordioso, lleno de gracia y trajo a salvación a los dos. Y Dios lo hizo. Pero ocurre muchas veces con los jóvenes que cuando uno le predica esto, cuando uno le dice, mira, ¿sabes qué? No hagas esto. Ellos dicen, no, yo la voy a convertir. Yo lo voy a convertir, dice. Yo lo voy a convertir. Mi fe la va a traer a Cristo, dice. Lo he escuchado. Mi fe, y yo escucho decir a personas que dicen, mi fe le va a traer a Cristo. Entonces, si esa persona piensa eso, qué mediocre es su fe. Porque una fe, o nuestra fe, tiene que ser pues basada en la palabra, no en lo que nosotros querramos hacer. Luego la palabra del Señor dice en el versículo 15, en el versículo 14, en la última parte, qué compañerismo tiene la justicia con la justicia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Y aquí la palabra es muy, pero muy, muy clara, y es muy sencillo de entender. Entonces estamos hablando, y voy a decirlo de manera, digamos, un poquito fácil de entender. Tú tienes, le digo a los jóvenes, que decidir si vas a tomar los propósitos de Dios para tu vida o vas a besar al burro. ¿Entienden lo que les digo? Tú tienes que decidir si vas a tomar los propósitos de Dios para tu vida, porque Dios quiere poner esos propósitos de Dios en tu vida. Y vamos a ver nosotros que Dios ha planeado, Dios tiene grandes cosas, porque la misma Biblia dice que en Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos la obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros, si no escuchamos el mensaje y no obedecemos la palabra de Dios, podemos boicotear nuestro futuro, lo que Dios tiene preparado. Ahora, hay muchos que, y muchos creen y dicen, no, yo voy a convertirla, yo voy a poder, mi fe le va a impactar. Y recordemos lo que dice la palabra, dice así en Nehemías 13:26, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel? Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Conoce usted la historia de Salomón, ¿verdad? Fíjese lo que dice la última parte. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. El hombre más sabio del mundo terminó inclinando su corazón hacia lo perverso y ante el yugo desigual. Y muchos creen ser más sabios que Salomón y dicen, no, yo la voy a convertir. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué yo debo obedecer los mandatos de Dios? Si Dios me está mandando en su palabra, si Dios me está diciendo, ¿por qué yo debo obedecerlos? Yo quiero enumerar de manera rápida unos puntos de por qué nosotros, por qué tú, por qué los jóvenes deben obedecer los mandatos de Dios. En primer lugar, Jesús nos llama a la obediencia, a ser obedientes a sus mandatos. Dice Juan 14:15, en Jesucristo nosotros encontramos ese modelo perfecto de obediencia. Dice, si me amas o si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Están como en mi iglesia, no quieren decir amén. ¿Sabe una cosa? Muchos se jactan de amar a Dios y dicen, yo amo a Dios, pero la realidad es que el amor se demuestra a través de la obediencia a sus mandamientos. El Señor dice, si me amas, guarda mis mandamientos, guarda, obedécelos, ponlo en práctica, vive en mis mandamientos. No sencillamente digas que me amas, porque entendemos que el amor no es un sentimiento, sino una decisión, una acción voluntaria. Y el Señor dice, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Por qué yo debo ser obediente a los mandamientos de Dios? Pues porque el Señor me llama a ser obediente. Y el Señor me dice, si me amas, guarda mis mandamientos. En segundo lugar, obedecer es un acto de adoración. Mientras que la Biblia pone un gran énfasis en la obediencia, es fundamental recordar que los creyentes no son justificados por hechos justos por nuestra obediencia. La salvación es un don gratuito de Dios y no podemos hacer nada para merecerlo.
La verdadera obediencia cristiana brota de un corazón de gratitud por la gracia que hemos recibido. Por la gracia y misericordia que hemos recibido. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Obedecer al Señor es un acto de adoración. Yo adoro a través de mi obediencia intencional. En tercer lugar, la obediencia a Dios prueba nuestro amor. Prueba nuestro amor. Los libros de Primera y Segunda de Juan explican claramente que la obediencia a Dios demuestra amor por Dios. Amar a Dios implica seguir sus mandamientos. Dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 2 y versículo 3. Escúchelo bien. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén. La obediencia a Dios prueba nuestro amor por Dios, nuestro amor por su palabra. La realidad del caso, querido hermano, es que muchos creyentes pueden vivir haciendo de la palabra de Dios su alimento diario. O para otros sencillamente va a ser su bocadillo del día. Y cuando hablo de bocadillo me refiero que sencillamente por ahí de repente hay un versículo que leen en Facebook, porque está de moda subir versículos en Facebook, ¿no? Sube sonriendo y pone: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tiene nada que ver la foto con todo lo opuesto, pero suben eso, ¿o no? Sí, los jóvenes saben, ¿no? Y algunos están en el gimnasio y ponen: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo digo: no, vayan a leer su Biblia. Pero la realidad del tema, del caso, es que para muchos probablemente lo que estamos diciendo en cuanto a la obediencia a la palabra va a ser sí importante, porque la palabra es un alimento diario. Y cuando hablo de un alimento diario, estoy hablando realmente de no leerla sencillamente por leerla, sino de que cada día te alimentes de la palabra, y cada palabra cobra vida y trae edificación a tu vida, trae corrección a tu vida, trae todas nuestras necesidades, y las cosas y nuestros miedos son respondidas, cada una de ellas, en la palabra de Dios. Amén. Porque sabe una cosa, la palabra de Dios es suficiente y va a ayudarnos en los momentos más difíciles. En cuarto lugar, la obediencia a Dios revela nuestra fe. Cuando obedecemos a Dios, mostramos nuestra confianza y fe en el Señor. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Amén. La obediencia a Dios revela nuestra fe. Yo voy terminando ya, porque el consejo en esta noche es para los jóvenes, que tomen las mejores decisiones y que se den cuenta que lo que la palabra dice no es sencillamente un capricho que está allí para, algunos creen que son leyes muy difíciles de cumplir. Siempre lo que Dios tiene para nosotros es lo mejor. Es lo mejor. Y Dios, en su sabiduría, el creador del universo, quien creó todo lo que vemos, quien puso las estrellas en su lugar, quien puso el inmenso mar donde está, quien rige todas las leyes de la naturaleza, quien creó con sabiduría todo lo que vemos, quien aún tú ves la huella dactilar que tienes y no se repite, pues ese es un Dios sabio, inteligente, el código genético, y podemos pasarnos toda la noche hablando de todo lo inmenso que Dios, ese Dios creador, te dejó su palabra y te dio sus mandamientos para obedecerlos. Entonces el consejo es ese. Si el Señor dice: no te unas en yugo desigual, pues si el Señor lo dice, pues yo lo obedezco. Y el Señor te da el ejemplo y te enseña por qué no debes unirte en yugo desigual, porque pues se están uniendo dos personas con naturalezas diferentes. ¿Sabes por qué? Porque si tú amas a Dios y buscas agradarle a Él, y la otra persona no ama a Dios, pues definitivamente son opuestos.
Y la pregunta es, si se llegan a casar, ¿qué ocurrirá si los dos fallecen? Los dos no van a estar en un mismo lugar cuando mueran. Tú estarás probablemente en la eternidad y aquel que es tu pareja estará en el infierno. Es la realidad. Si la palabra del Señor dice, no se unan en yugo desigual, si la palabra del Señor enseña que debemos nosotros tomar decisiones fundamentales en nuestra vida, pues hagámoslo. Y el consejo va para los jóvenes. Hace poquito nomás yo he dejado de ser joven y sigo siendo joven. Bueno, adolescente. Hace poquito nada más. Retrocedo. ¿Cómo pasa el tiempo tan rápido? Yo no entiendo qué hace el pastor Martín para verse igual. Desde que lo conozco es igual, ni engorda. Yo sí he subido unos kilos. Pero los que ya estamos casados, los que experimentamos hoy de grandes bendiciones de Dios, podemos decir que el obedecer sus mandamientos y realmente obedecer su palabra es maravilloso. Dios trae gran bendición, hermano. No adelantemos etapas, cumplamos las etapas que Dios ha puesto y seamos fieles y obedientes, obedientes a sus pastores, obedientes a sus líderes, obedientes a sus padres, obediente a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces me lo dijeron? ¿Cuántas veces? Y yo les puedo contar el testimonio porque cuando yo soy, vamos a decirlo de esta manera, mi mamá era creyente y mi papá no era creyente. Y mi madre se unió en yugo desigual. Se juntó con mi padre. Y ¿sabe una cosa? Mi madre se apartó del Señor. Hace poco tiempo, si son 2 años, que ella se reconcilió con Dios. Han pasado largos años de tristezas y penurias, pero aún Dios ha sido misericordioso. Ha permitido que yo, mi hermana y yo conozcamos al Señor y Dios está haciendo una obra a través de mi vida. Pero ella, mi mamá pagó largos años de desobediencia al Señor. Y así como ella hay muchos casos. El mensaje en esta noche, de manera tan sencilla de explicar, creo que he sido muy sencillo de explicarlo, que si el Señor dice no lo hagas, no lo hagas. Porque Dios más que nadie sabe lo que en el futuro tiene para ti. Y déjame decirle que si esperas y cumples sus mandamientos y obedeces lo que Dios tiene para ti, vas a luego experimentar cosas hermosas y maravillosas. Yo recuerdo que cuando conocí a mi esposa en el seminario, nos conocimos en el seminario, nos enamoramos en el seminario. Ella estudió aquí, recuerdo, en el seminario de la noche. Aquí estudiaba ella y yo la conocí luego en Chillón. Han sido largos años maravillosos, porque yo siempre le pedía al Señor y le decía, yo quiero una mujer, obviamente quiero que mi esposa pues sea muy buena, muchas cosas que yo le pedía al Señor. Pero cuando yo conozco a Angie, que es mi esposa, y hoy tenemos ya 9 años de casados, Dios definitivamente, como yo digo, Señor, te pasaste, yo le dije a Dios, con la esposa que me dio. Te pasaste. No solamente es hermosa, sino que es una mujer muy, pero muy inteligente, muy organizada. Es muchas de las cosas que yo no soy, es ella. Y es una ayuda idónea tremenda para mí. Y hoy le agradezco a Dios porque ella y yo y Dios, juntamente con Dios, estamos escribiendo nuestra historia. Yo vengo de un hogar disfuncional, vengo de un hogar donde mis padres se separaron cuando tenía 3 años, viví con mis abuelos, mi historia es bastante larga, ella también viene una historia diferente, pero Dios nos juntó y hoy le damos la gloria a Dios a través de nuestro matrimonio. Y lo que más nos encanta hacer en la iglesia es ayudar a los jóvenes y a los matrimonios jóvenes a poder obedecer estos mandamientos que ya están en la palabra. Solo para terminar ya este tiempo, hemos hablado en la última parte de algunos puntos de por qué yo debo obedecer los mandamientos de Dios, porque el Señor me llama a la obediencia, porque la obediencia es un acto de adoración, porque la obediencia prueba nuestro amor y porque la obediencia revela nuestra fe. Dice el Salmo 48, me gustaría que salga en la pantalla, el Salmo 48, si lo puede buscar usted, por favor, búsquelo, el Salmo 48. Y que este salmo sea un salmo en el cual usted lo tenga muy presente y sobre todo los jóvenes. Dice así el Salmo 48. Dice así.
me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Creo que lo puse en otra versión. Lo voy a leer en la versión que usted tiene. Dice el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, ¿qué dice? No escucho. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros queremos que cada joven diga, el hacer tu voluntad me ha agradado. No, el hacer tu voluntad y obedecer tus mandamientos es una presión para mí. No, el hacer tu voluntad me ha agradado. Me agrada hacer tu voluntad. Y eso se logra cuando pasas tiempo con Dios, en intimidad, cuando te enamoras con Dios, cuando la palabra responde cada una de las necesidades que tú tienes, cuando el Señor es tu primer amor. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es lo que todos queremos, que los jóvenes se agraden en hacer la voluntad de Dios. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Si debes confiar en alguien, tu futuro, tus sueños, tus metas, tus sentimientos, que sean en Dios. Ya que dice su palabra que Él preparó de antemano un camino para que andemos en Él. La juventud pasa rápido. Tenemos miles de testimonios de personas que se dejaron llevar por la necedad en su etapa de juventud y hoy pagan el gran peso de sus consecuencias. Pero Dios es lleno de gracia y Dios es lleno de misericordia. Pero tarde o temprano nuestras malas decisiones nos van a pasar factura. Dios me dice, si Dios me dice, no lo hagas, no lo hago. Si Dios me dice, hazlo, yo lo hago. Nuestra vida debe estar en sincronía con su dirección y su guía. ¿Cuántos dicen amén? El mensaje para cada joven es este y para cada hermano que también está aquí, porque entendemos que el hacer su voluntad tiene que ser lo que más querramos hacer.